Yo creo que Maquiavelo es probablemente, sin duda, uno de los 2 o 3 teóricos de la historia del pensamiento político más relevantes y pertenece a ese escaso número de personas, también hay entre ellos literatos, donde normalmente utilizamos un nombre adjetivado. O sea, hablamos continuamente de personajes maquiavélicos, igual que hablamos de situaciones kafkianas, ¿no? O de una persona fáustica. Es decir, son referentes, son homenajes póstumos que hacemos a quienes han elaborado una determinada teoría o han tenido la capacidad de hacer, como Cervantes, por ejemplo, con el personaje del Quijote, personaje quijotesco, capacidad de hacer en inmortal aquello que fueron capaces de imaginar. Bueno, Maquiavelo, como saben, esta conferencia está dividida en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera parte, donde vamos a tratar de elevarnos un poco, de ver la época de Maquiavelo, y en la siguiente entraremos más detenidamente en su obra, que les puedo anticipar ya es fascinante. O sea que si yo tuviera que elegir quizá entre hoy o el jueves, elegiría el jueves, pero quizá porque me siento más cómodo también metiéndome en cuestiones puramente teóricas, que no en otras en las que me muevo peor, que es reflexiones de historia, cuestiones que tienen que ver con el arte, etc. Bien, comenzaré diciendo que Maquiavelo, en la historia del pensamiento político, quizás sea el más químicamente político de todos ellos. En la mayoría de los clásicos del canon de la historia de la teoría política son autores que además de reflexionar sobre la política, pues reflexionaron sobre muchos otros aspectos de la sociedad o sobre otros aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la filosofía, ¿no? La mayoría de ellos son filósofos o semifilósofos, aunque, como fue el caso de un autor que vimos el año pasado, que era Thomas Hobbes, al final ha pasado sobre todo a la historia del pensamiento político. Y Maquiavelo, y voy empezando ya a entrar un poco en el contexto, Maquiavelo es incomprensible sin conocer el mundo en el que vivía. O sea, es un hombre de su tiempo. Pero fíjense, aquí es donde está realmente la paradoja. ¿Cómo es posible que alguien a quien podemos encajonar en el periodo renacentista a la vez pueda seguir siendo atractivo para nosotros? Bueno, yo creo que esta es la magia de los clásicos, que son personajes que representan claramente una época, un momento histórico específico, pero que a la vez siguen siendo nuestros contemporáneos. Aquí me parece que esto es absolutamente fundamental que lo tengamos siempre en cuenta. Maquiavelo fue capaz de pensar algo sobre la política que a todos nosotros consideramos que está perfectamente vivo. O sea, que Maquiavelo pertenece a la historia, pero pertenece también al presente, si no, no seguiríamos utilizando ese adjetivo de maquiavélico o maquiavélica. Bien, vamos a empezar. He hecho un PowerPoint, como todos los míos, un tanto torpe, pero así me pueden seguir de una manera seguramente más eficaz. El contexto de Maquiavelo, lo acabo de decir, es obviamente el Renacimiento. Se ha escrito muchísimo sobre el Renacimiento. Es imposible resumir lo que fue el Renacimiento, con lo cual lo que yo voy a hacer es dar algunos brochazos sobre algunas características de esta época que son importantes para conocer al personaje. Todos somos hijos de nuestro tiempo y Maquiavelo es hijo de un tiempo particularmente atractivo, a mi juicio,
al menos atractivo en la zona de la que proviene, que es precisamente Italia. Entonces, bueno, yo creo que aquí voy a presentar lo más parecido a un tipo ideal. O sea, el Renacimiento se manifestó mucho más tardíamente en otros lugares que no en Italia, y siguió también derroteros distintos. Entonces, bueno, yo me voy a fijar fundamentalmente en aquello que emanó dentro de la península itálica, pero que tuvo repercusión inmediatamente también en muchos otros lugares. Insisto, es un tipo ideal. Entonces, yo creo que el primer rasgo que caracteriza el periodo es el cambio de eso los alemanes llaman Weltanschauung, de cosmovisión, de la forma a través de la cual nosotros nos entendemos dentro de la historia y dentro del universo, dentro del cosmos en el que habitamos. Y aquí el giro que se va a producir es un giro verdaderamente importantísimo, porque lo que se va a proceder de forma progresiva, estos son todo cambios lentos, se va a romper con esa visión que nos presentaba lo dado como sujeto a un orden prácticamente inalterable desde la creación. Eso que durante la Edad Media se llamaba la lex eterna, que es la ley que realmente gobierna nuestras vidas y gobierna desde los astros hasta la forma en la que aparece constituida la realidad. Bueno, pues esto es, digamos, aquí es donde se va a producir una de las rupturas más relevantes. Ahora el ser humano comienza a descubrir lo que sea la realidad a partir de su propia observación y sobre todo, estamos en el Renacimiento, a partir de su propia acción. Y lo vemos en una revalorización de la naturaleza, en que digamos que el mundo natural rompe con esa visión religiosa o casi mítica en la que estaba inmerso, y de repente la naturaleza se nos presenta como algo, primero, de lo que podemos disfrutar, algo que es bello, y de eso se encargarán también de sacarlo a la luz pues, toda esa plétora de artistas que comienzan a aparecer en Italia, pero también en otros lugares europeos. Entonces, comienza a aparecer incluso una revalorización de la naturaleza, no ya como algo que digamos que nos amenaza, sino algo que nos permite desarrollar nuestra creatividad en tanto que seres humanos. Entonces, yo creo que aquí el nuevo arte contribuye enormemente a esta percepción. El arte era instrumental, era un vehículo para acercarnos a Dios. No hay más que ver lo que es una catedral gótica. Uno entra en ella y ya inmediatamente el alma se eleva al cielo. Esta es la idea. Uno contempla cuadros y son cuadros cuya temática son las Sagradas Escrituras, ¿no? Son, digamos, la forma icónica de representar a determinados santos. Bueno, pues el arte se libera, y poco a poco aquí en el Renacimiento además nos vamos a encontrar con algo que es muy espectacular, que es la recuperación. Claro, tenían ahí delante en Italia las esculturas griegas y latinas, la recuperación del cuerpo humano, de la belleza asociada al cuerpo humano, la recuperación también, bueno, el diseño más bien, el descubrimiento de nuevas técnicas pictóricas que permitieron introducir la perspectiva dentro de la pintura, es decir, que de repente conseguimos reflejar algo, tal y como se presenta a nuestra mirada.
Es decir, que la representación cada vez es más leal a aquello que nos tiene acostumbrados nuestros ojos. Pero hay también una nueva concepción del saber. El saber se pone al servicio de la creatividad humana, al servicio de su capacidad para poder imaginar la construcción de mundos diferentes y defenderse, en parte, frente a aquellos elementos de la naturaleza que podían amenazarle. Esta frase de Francis Bacon de scientia sibi potentia, el saber es poder, lo que viene a significar es que de lo que se trata es de que la ciencia sea instrumental, que sirva para algo aquello que sabemos. O sea, es darle un giro profundamente práctico, que nos permita controlar el entorno en el que vivimos. Hay toda una literatura que aparece en esta época que lleva el título de prácticas. Y el título cuando se refiere a prácticas, hay prácticas de navegación, es decir, son manuales para ver cuáles son los problemas que nos podemos encontrar cuando navegamos y cuáles son las soluciones, prácticas de contabilidad para esta nueva economía, sobre todo porque es el aspecto, digamos, más espectacular, esta nueva economía financiera, esta explosión del comercio, en lo que ahora entraremos, prácticas de navegación que son imprescindibles para acceder a nuevos descubrimientos y, evidentemente, prácticas de política. El tratadito pequeño que nos entretendrá bastante más el próximo día que hoy, pero en todo caso también hablaremos de él hoy, titulado El Príncipe de Maquiavelo, es un libro que pertenece a este mismo género. Es decir, de lo que se trata es de ofrecernos un manual sobre cómo comportarnos en tanto que políticos cada vez que nos vemos enfrentados a algún tipo de desafío. Es el primer momento, por lo menos después del mundo antiguo, donde aparece el individuo, pero un individuo que nos aparece como conformador de sí mismo, un individuo que aspira a la autonomía, que aspira al control. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el mundo al que tiene que enfrentarse es un mundo contingente, es un mundo caótico, es un mundo privado de todo sentido, salvo aquel que nosotros seamos capaces de darle. Ahora enseguida veremos que la religión ya no acaba de ofrecernos, digamos, un sentido completo de las cosas y, por tanto, por nosotros mismos tenemos que buscarle un sentido. De lo que se trata es, por tanto, de dar vía libre a nuestra potencialidad. Y cito a Pico della Mirandola, tiene un breve texto que se llama De Hominis Dignitatis Oratio, la oración sobre la dignidad del hombre, donde aparece Dios en el momento de la creación dirigiéndose de Adán. Y aquí lo que le dice a Adán, aquí se puede resumir la concepción del hombre propia del Renacimiento. Lo que le viene a decir más o menos Dios a Adán es lo siguiente. Le dice, no te he hecho divino. O sea, estás lejos de la divinidad, pero tampoco te he convertido en un animal. De ti depende, ojo, se arroja la responsabilidad al sujeto. De ti depende el ascender hasta los ángeles, lo estoy diciendo de memoria, o sea que seguramente no sea así literalmente, de ascender hasta los ángeles o descender hasta el bruto. Es decir, que podemos ser animales o podemos ser cuasi dioses.
pero depende de nosotros. Nadie nos va a ofrecer, digamos, la solución para conseguir realmente el poder elevarnos. Bueno, es un ser humano que incluso empieza a ansiar, como se ve después, una conexión directa con Dios sin intermediación eclesiástica. Es el momento en el que va a aparecer la Reforma, el 31 de octubre de 1517, para que sirva de recuerdo, es cuando Lutero clava sus famosas 95 tesis en la Iglesia Palacio de Wittenberg, y a partir de ahí surge lo que después será la primera gran escisión europea, que es una escisión fundamentalmente religiosa. Bueno, es un individuo orientado a lo fáctico, pero aquí entra también un elemento de ambivalencia, que es el oscila hacia el control de su vida para triunfar, pero esto no es gratis, implica también el temor al fracaso. Esto es a lo que Erich Fromm llamó el miedo a la libertad. De repente el hombre se siente que puede llegar a ser libre, y cuando se asoma a lo que significa el desafío de querer ser libre, se encuentra con que tiene que asumir todo un conjunto de riesgos, y que en muchos casos el asumir esos riesgos puede tener consecuencias muy negativas. Por eso ahí es realmente donde nos vamos a encontrar esa especie de obsesión por la fama. Porque, ¿qué es la fama? O sea, la fama es como si soy famoso, soy reconocido, con lo cual he triunfado. Es decir, es como el espejo que nos permite vernos como seres que han triunfado, ya sea en los negocios, sea en las artes, sea en cualquier actividad humana, y esa obsesión por la fama está muy presente, pero también esa ambigüedad, ese continuo temor, temor, entre otras cosas, una vez que hemos aprendido a disfrutar de la vida, temor a la propia muerte. Y ahí esto es... Hay un cuadro en el Museo del Prado que siempre me impresiona mucho, que son Las edades del hombre, de Hans Baldung Green, donde se ve un cuerpo desnudo de mujer joven, después a su lado una mujer vieja y al lado la muerte. Y abajo un bebé, ¿no? Que son las edades de la vida, es decir, esa toma de conciencia de nuestra mortandad duele en el momento en que sabemos que la vida también es disfrutable de una perspectiva hedonista. Hay que tener en cuenta que la visión de la Edad Media, aunque también se disfrutaba, indudablemente, no voy a negarlo, la visión que tenemos de la Edad Media puede ser diferente. Bueno, vamos a la parte más, para poder entender en Maquiavelo, esta parte quizás sea más interesante, aunque lo que he dicho del individualismo renacentista está muy conectado con esto. Se produce una serie de cambios sociales y económicos. Este es el momento también de la liberación de la economía. Aparece una nueva sociedad comercial que además se va a lubrificar a través de la aparición de un nuevo sistema financiero que va a convertir en inmensamente ricos a quienes tienen la capacidad de ejercer de banqueros prestamistas, como pueden ser los Medici, que son seguramente los grandes protagonistas en gran parte de la sesión que vamos a tener hoy. Hay una economía que comienza a racionalizar todas y cada una de sus actividades, o sea que aplicar la razón al sistema económico es tener en cuenta cuáles son los costes y los beneficios de todas y cada una que sean nuestras acciones. Aparece eso que se dio en llamar los mercados aventureros, y junto a esto una inmensa capacidad para hacer dinero. El mercado aventurero, quizá quien lo inaugura es Marco Polo, como todo el mundo sabe, aunque es de
un siglo anterior, siglo y medio anterior, pero ya comienza a verse realmente el crecimiento espectacular de la riqueza producido precisamente por el mercado de las especias, ¿no?, que genera incluso una competencia tremenda entre diferentes estados para poder acceder al lugar donde se compran. Bueno, aparecen unas nuevas formas de socialización. Esto también es muy relevante porque explica en gran medida el éxito de ciudades como Florencia. Evidentemente, a lo que me refiero con esto es a que el ser humano ya no está condenado a quedarse dentro del grupo social en el que nace y, sobre todo, no puede modificar su estatus, en tanto que persona que se dedica a alguna de las nuevas profesiones que comienzan a aparecer. Es decir, que los estamentos medievales comienzan a resquebrajarse, insisto, en unos lugares más que en otros. Es decir, que estos mecanismos, este tipo de unidades grupales o corporativas a las que se incorporaba el ser humano se van haciendo cada vez más dúctiles, es decir, ya no es un destino. Y luego está, evidentemente, la secularización de la sociedad, muy progresiva, y aquí me parece que es muy importante lo que están comenzando a leer lo que podríamos llamar los intelectuales de entonces, los humanistas. Estamos en el periodo del humanismo, empiezan a leer no solamente a Tucídides, sino empiezan a leer a Tito Livio, a Polibio, a Salustio, que se empiezan a recuperar todos y cada uno de estos textos y empieza a analizarse la historia a partir de hechos. La historia pierde todo componente metafísico, pierde todo componente que nos pudiera recordar a, digamos, algo así como una tutela divina, ¿no?, la providencia que nos va guiando en una dirección u otro, con lo cual, y esto va a ser uno de los puntos fundamentales del método maquiaveliano, es maestra de la vida. O sea, la historia es la que nos va a proveer de los ejemplos necesarios a partir de los cuales nosotros podemos encauzar nuestra vida. O sea, la historia es ejemplarizante. Sabemos lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado a lo largo de la historia, y eso es en lo que se va a fijar siempre nuestro amigo Maquiavelo, que es evidentemente en ver a través de un método puramente inductivo, ver realmente a partir de lo que hoy llamaríamos estudios de caso, case studies, lo decimos incluso en inglés en mi materia, en los politólogos, estudios de caso que se han dado en la historia y que nos permiten poder trasladar esa experiencia también hacia el presente. Pero claro, si queremos que sirva para algo, tenemos que analizarlo a partir de los hechos, no a partir de mistificaciones, a partir de fórmulas que hasta entonces se habían generalmente mitificado. Y tenemos sobre todo importantísimos cambios políticos. El cambio más importante, esto es muy conocido y quizá aquí pueda ir más rápido. Este es el momento de la aparición de lo que se ha dado a llamar el Estado moderno. El Estado moderno es el Estado, para que se hagan una idea, el Estado moderno es el Estado en el que todavía estamos. Antes hubo otras formas de organización política, pero no eran estados. El Estado es un proceso evolutivo muy complejo que acaba culminándose fundamentalmente en lugares como Portugal, España, Francia, además con una enorme eficacia, la propia Inglaterra, enseguida Suecia, pero, atención, no en Italia, no en Alemania. Es decir, el proceso, digamos, hacia la creación del Estado es un proceso de ruptura de la poliarquía medieval. Es decir,
todo un conjunto de unidades políticas que, digamos, que se disputaban con el propio rey. En muchos casos eran incluso más poderosas que el propio rey, se disputaban el ejercicio de los diferentes poderes. Estamos en presencia del Estado cuando en un determinado territorio se establece una única unidad de poder. Es decir, cuando eso que estaba difuminado comienza a acudir a un centro que absorbe todas las funciones políticas y fundamentalmente la fundamental es la capacidad para decidir lo que es la ley y para interpretarla. La unificación de toda la política fiscal y la monopolización del poder físico. O sea, uno de los elementos que facilitó, digamos, que se fueran disolviendo los ejércitos de grandes señores feudales o incluso de algunas ciudades fue precisamente que hacer la guerra cada vez resultaba más cara, sobre todo con la aparición de la artillería, que tenía un coste que solamente se lo podían permitir los grandes estados. Bueno, eso es lo que empiezan a aparecer estas unidades de poder político que enseguida van a dar lugar a lo que recibiría el nombre de razón de Estado, que consiste fundamentalmente en que la estrategia fundamental que marque la vida política europea va a estar en función siempre de cuáles sean las relaciones de equilibrio entre unos estados y otros. Es decir, que la atención de los estados se pone fundamentalmente hacia adentro, tratando por todos los medios de ir acumulando el poder que hasta entonces estaba en otras manos. Es un proceso muy largo. Como saben, en el absolutismo ahí no se cuestionaba que el único legitimado para decidir lo que es la ley era el monarca, pero esto le costó al monarca tener que hacer toda una serie de concesiones a la nobleza, otorgándoles toda una serie de privilegios. O sea que todavía estamos lejos de lo que podemos entender que es un Estado moderno más evolucionado. Bueno, y en el ámbito del pensamiento, el pensamiento político nos encontramos con dos tipos de tratados, uno al que pertenece con más legitimidad que cualquier otro Nicolás Maquiavelo, que es precisamente el realismo político. Ahora empiezan a aparecer tratados que nos describen perfectamente cuál es el funcionamiento de la política, no a partir de ensoñaciones, sino describiendo lo que realmente ocurre. Esto viene de la tradición romana, a la que pertenece también, o va a incorporarse Maquiavelo. Y luego, curiosamente, es la aparición también del utopismo, que también surge del humanismo, pero que es donde se trata de confrontar una realidad que no nos gusta con otra que no existe en ningún sitio, pero que por el hecho de nombrarla, por el hecho de trazar cuáles son los contornos de esa otra ciudad imaginada, esa isla utopía de Tomás Moro, pues podemos realmente, nos permite criticar aquellos elementos de la sociedad en la que vivimos que no nos gustan. Aunque debo decirles que todavía estoy por leer una utopía de cualquier época que sea preferible a vivir en el mundo real en el que vivimos. O sea, saben que hay distopías, que son las que son terroríficas, pero hay utopías, pero ninguna utopía siquiera. O sea, yo no viviría este no es nuestro tema, pero yo no viviría en la isla de utopía de Tomás Moro. Prefiero los grandes conflictos que se vivían en la Italia del 480. Bueno, vamos a ver, antes de entrar más específicamente en Florencia y luego a renglón seguido en la vida de Maquiavelo, que es más o menos como el hilo que voy a seguir, y después ya entraremos en la obra de Maquiavelo. Yo creo que es muy relevante darnos cuenta de qué es lo que ocurre
en este país. Fíjense, un país multicolor, en un sentido literal de la palabra. Bueno, esto no recoge más que un momento concreto del siglo XV, está en permanente transformación. Pero lo que sí les pediría es que se fijaran que está la República de Florencia, no siempre fue tan extensa, y aquí, en lila, los estados pontificios. Esto es muy relevante porque la vida de Maquiavelo va a estar en gran medida pendiente sobre todo de quienes le rodean, sobre todo una vez que aparece en la historia de Italia un personaje que fascinó a Maquiavelo, que es César Borgia, el hijo de Rodrigo Borgia, quien sería el Papa Alejandro VI. Pero está también el Ducado de Milán, que los duques de Visconti siempre intentaron conquistar Italia Central y Italia del Norte. Aquí está la presión de Francia, Génova, que también sobre todo es una república tremendamente comercial y, como saben, se convirtió también en un, como diríamos hoy, en un hub financiero junto con Florencia, pero tiene muchos intereses en otros lugares del Mediterráneo, y luego está la Serenísima República de Venecia, que podríamos decir que eran los mejores, diría yo, ¿no? Desde una perspectiva, no desde la perspectiva, digamos, de su creatividad, sino por su capacidad para ir desplazándose por todo el Mediterráneo oriental, es decir, lo que es Croacia, podemos seguir hasta Grecia, y hay innumerables lugares donde comerciaban y se hicieron realmente con el poder político local los venecianos, y también aquí acabarían también accediendo a algunas posesiones dentro de los estados pontificios cuando se debilitó el poder de los papas. Bien, se crea un mínimo de estabilidad política a partir de la Paz de Lodi, que como ven ahí es de 1454, voy a ir muy rápido en esto. Esto permite estabilizar unas relaciones que eran prácticamente insoportables entre los 5 grandes actores políticos, que son también los que tienen ahí, Milán, Venecia, Florencia, Nápoles y los estados papales. Sin embargo, en 1494 esta situación se complica enormemente como consecuencia de las ansias imperiales de Carlos VIII de Francia. Entonces permite entrar sus tropas, que acaban llegando hasta Nápoles, lo cual después le va a dar lugar a un conflicto con la propia España. Hay una intervención española posterior y podemos decir que Italia se va a convertir enseguida en el campo de batalla de las 2 grandes potencias emergentes en Europa, que son Francia y España. Es decir, la hegemonía europea depende de quién tenga mayor capacidad para asentarse en Italia, y esto rompe cualquier tipo de equilibrio. Una de las grandes aspiraciones de Maquiavelo fue el intentar escribir a favor de la posibilidad de una Italia unida. Es decir, que en Italia pudiera producirse algo parecido a un Estado similar a Francia o similar, como hemos visto, a España también. Pero no fue posible, entre otras razones, precisamente por esta disputa. En 1527, como saben, las tropas germánicas y españolas de Carlos V entran a saco en Roma. Después la situación se estabiliza en 1556, pero el statu quo que nace de ahí no tiene ya nada que ver con la situación anterior. Italia sigue cambiando fronteras interiores una y otra vez, realmente hasta que no
Aparece Napoleón Bonaparte, que se acaba, por ejemplo, con la República Veneciana, que es la más duradera, pero acaba también con la República de Génova. Es el que realmente Napoleón Bonaparte, muy probablemente él no lo podía sospechar, pero fue un gran creador de naciones-estado. Es decir, Alemania tomó conciencia de sí gracias a la invasión napoleónica. Italia comenzó, el Risorgimento después no se entiende si no es por la invasión napoleónica, y la misma España. O sea, España tal y como hoy la entendemos, muy probablemente nazca como consecuencia de las invasiones napoleónicas y sobre todo a partir de la Constitución de Cádiz. Tipo de constitución, es decir, que Napoleón empujó, y en Italia pues, va a ocurrir algo similar, pero hasta entonces todo es un ir y venir de fronteras. En todo caso, estamos en el Renacimiento y aquí ya nos despedimos del tipo de orden que se ansiaba, el orden político que se ansiaba en la Edad Media, que es una especie de pacto, la unidad cristiana, por un lado, representada por el papado, y por otra parte, pues el ideal del imperio, intentar conseguir algún tipo de unidad. Como ustedes saben, cuando desapareció el Imperio Romano, ocurrió en toda Europa. Ocurrió lo que dicen que ocurre a aquellas personas que pierden un brazo o pierden una pierna, ¿no? que no lo tienen, pero que todavía lo sienten, que todavía les duele, ¿no? O sea, pues el Imperio Romano dejó esa especie de resaca, se quiso recuperar, quedó en mera caricatura con el Sacro Imperio Romano-Germánico, que, como ironizaba Voltaire, ni era sacro, ni era imperio, ni era romano, pero no era exclusivamente germánico. O sea que una especie de ficción, una ficción que llegó hasta 1806, ojo. O sea que eso se siguió manteniendo. Bueno, ahora lo que hay son ya gérmenes de Estado moderno tremendamente eficaces, sobre todo militarmente, que se disputan entre sí la hegemonía, vuelvo a repetirlo, y hay que despedirse del modelo entramos dentro del mundo de las relaciones interestatales, es decir, que comienzan a aparecer los conflictos políticos de poder y se busca el equilibrio de fuerzas, y toda la historia de Europa, quizá todavía siga haciéndolo, toda la historia de Europa está montada sobre la necesidad de que no exista una potencia hegemónica y, por tanto, que tenemos que aliarnos con aquellos que pueden evitar que alguna de las grandes potencias adquiera un poder desorbitado, porque eso anula nuestras posibilidades de acceder a la seguridad. Estoy fatal de tiempo, pero voy a tratar de acelerar. Tengo la gran ventaja de que por lo menos ahí pueden leer algunas cosas. Muy rápidamente sobre Florencia y en el 400. La Florencia del 400 es algo parecido en pequeño, un poco a la idea que tenemos de Italia. Incluso todavía hoy tenemos ese prejuicio que políticamente es un desastre, pero que económicamente va muy bien y que artística y culturalmente pues, es imbatible. Bueno, pues eso estaba ya ahí, en Florencia. La Florencia del 400 es inimaginable sin los Medici, desde Cosimo, y podemos decir que los Medici eran responsables de esta situación, responsables del bienestar económico. Fueron los que dinamizaron la economía, no solamente a través de su aportación financiera, tenían un control perfecto de todo el comercio, no solamente florentino, sino también italiano, incluso pactando con los Búguera en la propia alemana. Eran los banqueros de los
papas, y precisamente por eso los papas les perdonaron el pecado de usura. Como saben, antes los prestamistas, la usura era un pecado y eso se desveló, y a cambio el papado, para exigir algo a cambio de esa autorización, lo que les llevó es a pedirles que se ocuparan del desarrollo de las artes. Entonces, claro, fueron los grandes mecenas y fueron los animadores políticos, por decirlo con el lenguaje vulgar, de todo cuanto ocurrió en Florencia a lo largo de todo el siglo XV, pero también a lo largo de otros lugares. Subvirtieron la República, que venía ya desde la Alta Edad Media, a partir de los años 30 del siglo XV, y nunca dejaron de ejercer algún tipo de liderazgo, sino directamente sí a través de sus peones, que eran personas realmente que los necesitaban. Hay un momento, sin embargo, donde se produce, porque claro, hay que tener en cuenta que este éxito económico conduce a una transformación drástica de las costumbres, de lo que las costumbres piadosas cristianas se van vulnerando. Comienza a aparecer una mayor tolerancia hacia la homosexualidad, hacia el adulterio, hacia un tipo de prácticas que siempre fueron censuradas por la Iglesia Católica, y se produce lo que hoy llamaríamos un cultural backlash, es decir, un retorno cultural a las posiciones más conservadoras. Y este es un personaje muy peculiar en el que no tengo tiempo para entrar, que es el Savonarola, que realmente tuvo mucha influencia desde a partir de 1493 al 98, que fue cuando cayó en desgracia. Cayó en desgracia porque se enfrentó realmente a los comerciantes y a las clases más pudientes de la ciudad. Fue muy protector, y por eso consiguió respeto de Maquiavelo, porque fue muy protector del popolo, lo que se llamaba el popolo, que son fundamentalmente las clases medias, pero este monje dominico era tremendamente extravagante. En un momento dado creó una hoguera, mandó a toda una serie de frailes a ir recogiendo por toda la ciudad, fíjense qué dolor, todo lo que tuviera que ver con este mundo hedonista de los Medici, o en general de Florencia. Se quemaron, ni se sabe la de cuadros de Botticelli, entre otros, joyas, telas, es decir, todo aquello que a aquellas personas, y seguramente a nosotros hoy también, nos hacían felices. ¿Saben cómo se llamó esa hoguera? La hoguera de las vanidades. De ahí viene la expresión. ¿Sabe? La hoguera de las vanidades, tienen que pensar Savonarola, que por sus excesos acabó también ajusticiado en la piazza de la Signoria. Bueno, el periodo republicano propiamente dicho fueron relativamente breves, 1494 a 1512, que es cuando estuvo al servicio de la República Maquiavelo, y luego otra muy brevemente también del 527 al 530. Y bueno, esa frase que aparece ahí, amores frenato per la indipendenza locale, lo que representa un poco el espíritu de Florencia, ¿no? Esa búsqueda de la autarquía, búsqueda de la autonomía política, y curiosamente era también la gran aspiración de Atenas en su día. Ya digo, una mezcla extraña entre crisis políticas permanentes, que van a poner muy nervioso a Maquiavelo, como veremos ahora, esplendor artístico y una economía que, en comparación con otras, funcionaba espléndidamente. Aquí he puesto un
un ejemplo. Esta señora es Simonetta Cattaneo, que todos recordarán del cuadro de Botticelli, del nacimiento de Venus, que parece ser que era su amor frustrado. Bueno, esto que ven aquí son los nombres, y no están todos, de pintores florentinos. Fíjense qué elenco, verdaderamente espectacular. No, basta que nos quedemos con este. Es decir, espectacular. Y luego, pues claro, arquitectos, Brunelleschi, Bramante, es la ciudad de Boccaccio, que también es de un siglo anterior, o siglo y medio, de Dante, de una de las cinco, digamos, grandísimas figuras de la literatura universal. Y no sé si les ha pasado alguna vez, yo no dejo de pensarlo, para mí es una inquietud muy fuerte, es por qué en algunos momentos históricos, en algunos lugares, aparece esto. Esa explosión de capacidad artística o capacidad para pensar, de innovación. Ocurrió en la antigua Grecia. ¿Cuánta gente podía saber leer y escribir en la antigua Grecia? Y pasa en revista toda su producción de grandes figuras. Solo con Platón, Eurípides, Aristóteles, evidentemente, y todos los demás, pues reúnen un elenco impresionante, o la Viena de Wittgenstein, o mediados del 18 en Francia, sobre todo en la ciudad de París, o también por las mismas fechas en punto alto hay de la isla británica, en Escocia, o nuestro propio siglo de oro. Entonces, claro, esto es, lo que quiero decir con esto es la importancia fundamental, absolutamente fundamental, del contexto. Y entonces, por fin, ya vamos a pasar a la Vita de Maquiavelo. He hecho ahí un pequeño elenco de lo que son las fechas, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros cuando vemos una biografía, por lo menos respecto de nuestra propia biografía, sabríamos qué fechas ir colocando, porque sabemos que hay un antes y un después de cada una de esas fechas. Bueno, como pueden ver, nace en un periodo que se corresponde con el esplendor de Florencia. Es hijo de un jurista que no se sabe bien si realmente ejerció de abogado, parece ser que sí. Lo que fue es un auténtico entusiasta de la educación humanística. Y esto significa que se dedicaba a lo que entonces se llamaba los Studia Humanitatis, que fue algo así como el vicio auténtico de un sector de las clases medias y clases más altas también, sobre todo en Italia. Después se expandió también a otros lugares. Hay una novela que lo describe muy bien, que es un libro de Stephen Greenblatt, que realmente es un experto en Shakespeare, pero tiene un ensayo pequeñito que se llama El Giro, que algunos de ustedes habrán leído. Yo les puedo decir que probablemente sea uno de los ensayos con los que más he disfrutado en muchísimo tiempo. Me lo leí, además, no conseguí parar de leer, me lo leí de un tirón. Y él lo que hace es describirnos pues, todo un conjunto de personajes que se dedicaban a ir buscando por conventos, por toda Europa, viejos textos latinos. Sobre todo el más cotizado era Cicerón. Y bueno, el libro este, sobre todo, lo que hace es poner el énfasis en el libro de Lucrecio de Rerum Natura, ¿no? Porque es un libro que realmente lo que hizo fue
tuvo un impacto inmenso sobre el pensamiento. Era una época, digamos, en la que triunfaba una perspectiva filosófica neoplatónica y de repente aparece, ¿no?, aparece el epicureísmo, ¿no?, y una visión puramente materialista para describir la sociedad. Bueno, pues el padre Bernardo Maquiavelo, a su hijo Niccolò, lo que hizo fue educarle precisamente en todo este conjunto de saberes. Entonces, bueno, hasta en 1492 es cuando muere Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. Su sucesor es rápidamente destituido y en 1493 se inicia el régimen de Savonarola, al que antes he hecho alusión. Esto es lo que ocurre de trasfondo, pero en 1498, de una manera casi inesperada, a Maquiavelo lo convierten en lo que nosotros diríamos hoy, en funcionario de la República, florentina. El cargo que acaba ocupando enseguida es de secretario del Consejo de los 10, que llamaba el Concilio de la Guerra, que se ocupaba no solamente de cuestiones bélicas, sino que se ocupaba sobre todo de lo que hoy llamaríamos política exterior. Es decir, que a Maquiavelo enseguida lo van a convertir en diplomático. Y es la experiencia de Maquiavelo como diplomático la que va a acabar inspirando todas sus obras de teoría política, que son prácticamente todas, porque además incluso en algunas de las comedias que tiene, como La Mandrágora, acaba incorporando también algún tipo de reflexión política. Bueno, ¿qué es lo que aprende? Este es el punto en el que la biografía donde yo creo que merece más la pena quedarse. Pues bueno, lo que aprende es los manejos del poder y el funcionamiento de los actores políticos. Bueno, Maquiavelo se da enseguida cuenta de que el poder depende de toda una serie de condiciones, es decir, que existe un poder que es perfectamente objetivable, entre otras cosas, a partir de la fuerza militar, a partir de la unidad del Estado respectivo, a partir de toda una serie de beneficios históricos heredados, ¿no?, como es el tener más posesiones que otros posibles contendientes, pero la importancia también del sujeto decisor político. Hay tres viajes que a él le dejan bastante impresionado. Uno es el primero de todos, seguramente que es hacia Francia, y cuando conoce al rey de Francia se da cuenta que lo desprecia como florentino, porque dice que los florentinos solo valoran, es decir, no tienen ningún valor porque no están dispuestos a pagar lo que es absolutamente imprescindible en ese momento, que es precisamente un ejército. Es decir, tienen ejércitos de mercenarios, sobre todo tienen ahí una guerra un tanto estúpida, ¿no?, con Pisa, ¿no?, porque Pisa se rebela y luego quieren reconquistarlo, y ahí es donde Maquiavelo va a hacer una propuesta que triunfa, que es la creación de las milicias populares. Es decir, que en vez de tener que depender de soldados de fortuna a las órdenes de un noble, esos que llamaban los condottieri, los condottieros, que incluso muchos de ellos estaban emparentados y manipulaban el resultado de las batallas. Bueno, pues aquí ahora en esta batalla junto al río gano yo y luego tú vuelves a ganar en la siguiente batalla. Hay algún texto de Umberto Eco delicioso sobre donde pone en boca de algunos de estos condottieri algunos acontecimientos históricos italianos interesantes. Bueno, el caso es que ahí triunfa Maquiavelo y consigue
consigue tomar, las milicias populares consiguen tomar Pisa. A partir de ese momento ya le encargan también de operaciones mucho más delicadas. Y quizá la más delicada que tiene, pero la que más le va a fascinar, es la que le permite conocer a César Borgia. A César Borgia, que ya he dicho quién era y por qué le fascinaba a César Borgia, pues que se da cuenta que es un desalmado, que es una persona que no está sujeta a ningún tipo de restricción moral, que solo piensa en la adquisición del poder, en este caso aumentar sus posiciones. O sea, el Papa lo había destinado a la Romaña, que lidia precisamente con la República de Venecia, y sobre todo hay dos acontecimientos que lo dejan completamente patidifuso. Uno es cuando teme una rebelión de los, ¿cómo se llamaban? Los Orsini y los Vitali, que eran unos generales que amenazaban con rebelársele, que las había traído él para someter a la Romaña. Les cita a ellos y a sus lugartenientes, les cita en un determinado lugar, pensaban que iban a ser recibidos amistosamente y a partir de ese momento los liquida. Es decir, uno de los consejos de Maquiavelo, si quieres cortar una cabeza, córtala, no te quedes a medias. Bueno, pues aquí no se quedó a medias. Es decir, que no hay nada peor que alguien tenga razones para poder odiarte más adelante. Y otra vez también el Ramiro del Orco, que fue su segundo, que comenzó a ser muy popular porque fue muy eficaz, porque sometió a todas estas ciudades. Piensen que estamos hablando de un territorio que sube hasta bien entrado Bolonia, Ferrara, Urbino, esta zona que, como tantas en Italia, es verdaderamente maravillosa. Y este fue muy impopular porque reprimió a las poblaciones locales muy cruelmente, y entonces lo que hizo César Borgia, para congraciarse con ellos, fue partirle en dos. O sea, lo cortaron, imagino que con un hacha, y lo exhibió durante un día entero en una ciudad. Claro, cualquier otro diría, ¡qué horror! Maquiavelo estaba fascinado. Fascinado, pero sobre todo fascinado con la capacidad de este personaje para no atender a la piedad, o por lo menos a un mínimo de normas morales, que aunque todos sabemos que en aquella época eran bastante laxas, pero bueno, había límites. Entonces, bueno, esto de César Borgia realmente lo dejó muy impresionado, y luego en negativo pues fue precisamente Maximiliano de Austria, y otro personaje que también lo dejó bastante impresionado fue Julio II, que fue el papa que acabó ocupando el lugar que tenía el padre de César Borgia. Esto es importante que lo cuente, porque son este tipo de disputas en las que se va a fijar Maquiavelo cuando nos vaya explicando cómo decir lo que debe hacer el príncipe, ¿no? Entonces, Julio II consiguió ser papa gracias a las influencias de César Borgia, precisamente, pero una vez que ya no gozaba de la protección de su padre Alejandro VI, ¿qué fue lo que hizo Julio II? Pues lo que hizo Julio II, evidentemente, fue dejar en la estacada a César Borgia. Y entonces ahí a César Borgia lo admiró hasta el final, porque César Borgia confió en que le pagaría, digamos, el hecho de haber conseguido ser elegido como papa. Bien, en 1512 se produce la vuelta de los Medici a Florencia, también
acontecimientos típicos de la época. Un Medici, Giovanni di Medici, acaba convirtiéndose en algo inesperado, la fortuna, un golpe de la fortuna, hace que muera Julio II y de repente un Medici consigue acceder al papado. Bueno, esto en Florencia se celebra enormemente, pero claro, era un Medici que consigue que quiebre la República y se apoya para ello en tropas españolas, acaba firmando la Santa Alianza con Fernando el Católico. Por cierto, Fernando el Católico es otro de los grandes políticos de la época a los que admiraría profundamente Maquiavelo. Entonces, a partir de este momento, pues Maquiavelo se queda sin empleo, pero lo peor es lo que va a venir después. Maquiavelo empezó a tomar relación con quienes formaban parte de un grupo que se llama los Orti Oricellari, que son así como son unos jardines donde se reunían un conjunto de lo que hoy llamaríamos intelectuales. Ahí fue donde se expandió la escuela neoplatónica esta de Florencia y bueno, precisamente porque un grupo de estos se quiso levantar frente a las autoridades de Florencia, fue por lo que se le acusó de traición a Maquiavelo. Estuvo encerrado y después de haber sido detenido, multado, al final consigue que lo exilien a su finca en Sant'Andrea, en Percusina. Si van allí, verán que venden un vino que es bastante bueno, que es Chianti, porque es zona de Chianti. Adivinen cuál es la marca del vino, cómo se llama la marca de ese vino. Se llama Il Principe. Y no está mal, no está mal. Yo no lo probé allí, resultó que un colega mío tenía un par de botellas en su casa y en principio iba a haberme llevado las 2 botellas de regalo, pero nos las acabamos bebiendo en homenaje a Maquiavelo. Lo que me parece que es muy relevante es que en 1513 va a redactar su obra El Príncipe. O sea, que lo hizo a toda velocidad. Y lo que hizo fue el poner por escrito sus experiencias. Él siempre fue un observador participante al servicio de la señoría florentina. Pero de repente, claro, digamos, ahora se convierte en un observador de segundo orden y lo que va a tratar de hacer es precisamente recoger toda esa experiencia y poner por escrito, organizarla mentalmente, conceptualmente, como veremos el próximo día. Conceptualmente, verán que les estoy dejando lo mejor para el próximo día, pues todo ese conjunto de aprendizajes que había seguido. Bueno, fallece, nunca vuelve a ningún tipo de cargo público, aunque se recupera, diríamos, en cierto modo, el Papa Clemente VII también era un Medici. Ya ven que no solo controlaban Florencia, sino que también acabaron controlando el papado, que controlaba el papado, en gran medida controlaba no solamente Italia, sino también gran parte del mundo entonces conocido. Bueno, ven que el príncipe sale muy tarde y algo sobre su muerte, y con esto de verdad que acabo. Hay una anécdota que seguramente sea apócrifa, pero si no ne vera ben trovata, porque dice que Maquiavelo 2 o 3 días antes de morir tuvo un sueño donde veía un grupo de gente oscura, pobre, tremendamente humilde, que iba caminando a lo largo de un valle. Y luego después, en un lugar curiosamente más luminoso, un grupo de gente tremendamente contenta, perfectamente vestida, hablando de temas
interesantísimos, filosóficos, artísticos, que eran los grandes de este mundo. Digamos, el cielo está reservado para los más menesterosos, es decir, para el primer grupo que vio en su sueño, mientras que el infierno está reservado para estos otros pecadores. Bueno, pues lo que les contó Maquiavelo a sus amigos, supuestamente, lo que les contó es que si él pudiera elegir, se iría con el segundo grupo al infierno porque le parecían infinitamente más interesantes. Bien, muchas gracias y espero que hasta el próximo día. Gracias.